Hasta ahora hemos visto cómo tratar de gestionar las excepciones cuando estas nos aparecen porque estamos invocando erróneamente o utilizando parámetros erróneos en algún método que estamos utilizando y que ya está previamente implementado y que alguien decidió que con ciertos parámetros ese método producía excepciones. Lo siguiente que vamos a ver ahora es cómo implementar en nuestros propios métodos la aparición de excepciones. Es decir, si nos fijamos en este ejemplo de tipo fecha, un ejemplo muy sencillito, el tipo fecha que consta de tres propiedades, día, mes y año, y cuyo constructor recibe tres parámetros de tipo entero correspondientes al mes y al día y al año de la fecha, pues imaginaros que queremos crear un día como el siguiente, una fecha como la siguiente, fecha F, por ejemplo, con el día 40 del mes 14 del año menor que 10. Muchos de los parámetros de este constructor no son correctos. Por ejemplo, no podríamos utilizar el día 40, puesto que como mucho los meses tienen 31 días, ni el mes 14, puesto que el mes más alto es el 12 correspondiente con el 5. Tal como tenemos implementado el constructor, admite cualquier tipo de parámetro. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo podemos modificar este constructor para que frente a invocaciones como esta nos aparezca un error y no cree el objeto correctamente como si estuviesen los parámetros correctos. Antes de empezar a ver cómo lo haríamos, vamos a implementar un método toString que nos permita visualizar mejor la fecha. Un método toString, agregamos una cadena con el día, el mes y el año. Tal y como hemos invocado ese constructor, podemos sin embargo imprimir por consola la fecha F y el método funcionaría correctamente, sin embargo produciendo una fecha con valores incorrectos. Para que esto no ocurra, o mejor dicho, para que al hacer invocaciones del constructor como esta aparezcan excepciones, tendríamos que modificar el constructor, el método implicado. En este caso es el constructor, pero se haría de una forma similar para cualquier método modificador. Lo primero que tendríamos que hacer antes de hacer las asignaciones sobre los atributos de los parámetros de entrada es comprobar que los parámetros de entrada son correctos. En este caso, para hacer una versión muy simplificada del tipo fecha, vamos a suponer que todos los meses tienen 30 días y que solamente hay 2 meses. Por lo tanto, lo que tendríamos que preguntar es si el parámetro correspondiente al día es mayor o igual que 1, más bien al contrario, si es mayor o igual que 1 sería incorrecto, tendremos que preguntar si es menor estricto que 1, ya tendríamos un día incorrecto, o si el parámetro correspondiente al día es mayor que 30, también tendríamos un día incorrecto, o si el parámetro correspondiente al mes es menor que 1, el mes no existiría, o si el parámetro correspondiente al mes es mayor que 2. En cualquiera de esos 4 casos tendríamos que lanzar una excepción, tendríamos que informar al usuario, al que invocó este método con alguno de estos valores, que eso no es posible. Vamos a suponer que el año en principio pueda ser positivo o negativo y que no tenga ninguna restricción. Ya hemos dicho que es una versión muy simplificada del tipo fecha. En este caso tendríamos que aquí informar al usuario de que se ha producido un error. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a recurrir a las excepciones de momento que conocemos. Primero tendríamos que buscar si dentro de la jerarquía de las excepciones que existen en Java hay alguna que nos sirva, que nos pueda servir en este caso. Aquí parece que no hay ninguna que nos venga bien, puesto que los nombres pues, son arithmetic exception, indefinite exception, pointer exception, pero sin embargo, aunque no aparezca en este diagrama, en Java existe una excepción que se llama illegal argument exception. Por lo tanto, vamos a utilizar el tipo illegal argument exception, que además
sabemos que es una sesión de tipo no comprobada, de esas que decíamos que eran más light, que no requieren controles del compilador ni que requieren el uso obligatorio de cláusulas throw. Para crear una sesión, como las sesiones son objetos, utilizamos la palabra new, que siempre tenemos que utilizar para crear objetos, y como característica especial de las sesiones son throwables, son lanzables, se permiten lanzar. Pues lo que vamos a utilizar es la palabra throw delante del new. Con esta línea lo que estamos diciendo es que si alguno de los valores anteriores son incorrectos del día o del mes, vamos a lanzar una sesión y los efectos del throw son similares a los del return, es decir, una vez que se lanza una sesión el método no se sigue invocando. Por lo tanto, si lanzamos una sesión, las asignaciones de parámetros sobre los atributos no se llevarían a cabo y el objeto no se estaría creando. Como parámetro de la sesión podemos poner algún mensaje de error que queramos. Por ejemplo, podríamos decir que el día o el mes es incorrecto, o incluso podríamos separar, a lo que lo hacemos, separar y lanzar dos sesiones distintas según sea el día incorrecto o el mes incorrecto. Por ejemplo, podemos poner aquí que el día ha sido incorrecto y indicamos también el número asociado al parámetro y crearíamos las restricciones correspondientes al mes y la pondríamos separada en un if. De esta forma podemos separar y lanzar la misma sesión pero con parámetros con información distinta en cada caso. Si lo probamos ahora, el ejemplo que teníamos creado con día 40 y mes 14, deberíamos obtener una sesión, en este caso agrega el argumento de exception y nos aparece que el día es incorrecto y el valor del día 40. No nos aparece nada del mes porque como hemos separado las dos sesiones y se ha producido esta primera, al ejecutarse este throw ya no se ha ejecutado el resto del método. Cuando arreglemos ese parámetro, es decir, si en vez de 40 ponemos aquí 15 o cualquier otro número menor que 30, menor o igual que 30, nos aparecerá la sesión correspondiente al mes. Aquí la tenemos. Mes incorrecto 14, pues lo cambiamos, ponemos por ejemplo mes 1, guardamos, ejecutamos y ya vemos que todo va bien, puesto que no le hemos puesto ninguna restricción. Ahora vamos a poner una fecha un poco más reciente, por ejemplo 13 de enero del 2000. Este es el procedimiento que tenemos que seguir, por lo tanto, cada vez que queramos tener algún tipo de restricción sobre los parámetros, bien en constructores o bien en cualquier otro método modificador. Normalmente en métodos modificadores, aunque también podrían lanzarse sesiones sobre métodos constructores si alguno de los parámetros son incorrectos. Otra opción que tenemos es utilizar excepciones propias en vez de utilizar excepciones existentes en Java. Si volvemos a ver la jerarquía, podemos ver que hay excepciones existentes en Java, heredando o bien de exception o bien de runtime exception. Podemos consultarla en la API, puesto que hay muchas más de las que aparecen en este gráfico. Pero también nosotros podemos implementar nuestras excepciones bien dentro de runtime exception como excepciones no comprobadas o bien dentro de exception como excepciones comprobadas. Vamos, por tanto, a modificar nuestro código para que en vez de utilizar la excepción al legal argument exception, utilicemos una excepción creada por nosotros. La creación de excepciones es muy sencilla. La que vamos a utilizar en nuestra asignatura consiste en crear una clase que herede de uno de los dos tipos de excepción, o bien de exception o bien de runtime exception, aunque la mayoría de las ocasiones lo vamos a hacer heredando de runtime exception, y va a ser una clase muy sencilla que solamente va a consistir de dos constructores. Vamos a crear, por lo tanto, una clase para nuestra sesión que le vamos a llamar fecha no válida. Fecha no válida exception. Creamos una clase vacía y lo primero que tenemos que hacer es decir que esta clase va a ser una clase hija de runtime exception. Como hemos dicho, vamos a implementar solamente dos constructores. Un constructor será sin parámetros y lo único que vamos a hacer en él es invocar al constructor de la clase padre, es decir, al constructor sin parámetros de la clase runtime exception. El segundo constructor será un constructor a partir de una cadena, que sea el mensaje de texto correspondiente al error producido.
igualmente invocaremos al constructor de la clase padre con spa. De esta forma de la que nosotros vamos a implementar las excepciones, por lo tanto, una forma muy sencilla. Una vez que tengamos implementada nuestra excepción, pues cuando queramos utilizarla, no tenemos más que cambiar el nombre que teníamos por el nuevo válida fecha no válida excepto. No se nos puede olvidar a la hora de implementar las excepciones que tienen que heredar de runtime exception o de exception. Si no establecemos esta relación de subtipo, entonces no podríamos utilizar la palabra throw con este tipo de. Si utilizamos o si ejecutamos ahora nuestro código, podremos ver con algún parámetro incorrecto, por ejemplo el mes negativo, podremos ver que nos aparece la excepción que acabamos de crear nosotros con nuestro mensaje, de una forma similar a la excepción que teníamos. Por último, vamos a ver en qué consiste propagar una excepción. Ya hemos visto cómo capturar una excepción utilizando un bloque try catch, como hicimos en el ejemplo anterior del acceso al elemento de un array y de la división por cero, y ahora hemos visto cómo lanzar una excepción cuando implementamos nosotros un método en el que queremos controlar los valores de los parámetros. Vamos a ver, por tanto, ahora en qué consiste propagar una excepción. Vamos a suponer que queremos, en vez de crear el objeto de tipo fecha aquí directamente dentro del método main, que tenemos un método privado de esta clase de fecha que se encarga de crear la fecha. Vamos a llamarle crea fecha. Este método será el encargado de crear la fecha y devolverla. Fecha f, fecha mpl 22 1978, por ejemplo, y dentro del método main lo que vamos a hacer es invocar varias veces a este método crea. El hecho de separar y modificar, cambiar de sitio el código donde se invoca al constructor es para ver ahora el efecto de en qué consiste la propagación. Si quisiéramos ahora capturar la excepción, recordar que si queremos imprimir, queremos continuar con más instrucciones, siempre podemos imprimir el programa. En el caso de que se produzca un error a la hora de crear la fecha, obtendríamos una excepción que nos aparece en el constructor fecha y mpl, posteriormente aparece en el método crea fecha de la clase tFecha y por último en el método main de la clase tFecha. Estos son los sitios por los que ha ido apareciendo esta excepción hasta interrumpir la ejecución del programa. Y no nos aparece esta última línea del fin del programa. Para evitar esto, ya habíamos visto antes que podíamos utilizar o añadir un bloque try aquí, donde se está creando la fecha, o bien aquí, o bien dentro del método main, antes de crear fecha, para evitar que la aparición de la excepción me interrumpa la ejecución del programa. Pues bien, propagar una excepción consiste en simplemente lo que hemos hecho ahora mismo, en no hacer nada. La propagación de la excepción es esta ruta que vemos aquí que ha ido siguiendo, es decir, donde apareció la excepción y por dónde ha ido pasando, por dónde se ha ido propagando hasta finalmente llegar al método main y hacer que se interrumpa nuestro programa. Para el caso de excepciones no comprobadas, como la nuestra de tipo runtime exception, propagarla consiste en no hacer nada, en dejar que una vez que se produzca la excepción vaya vaya apareciendo por los distintos métodos por los que se van invocando hasta que llegue al método main. En el caso de excepciones de tipo comprobadas, sí que habrá que tener en cuenta en los métodos por los que vaya pasando que dentro se podría producir una excepción y habría que añadir aquí en su respectiva cabecera la palabra reservada throws, cuidado porque en este caso es con S,
hay que diferenciarlo de cuando se lanzan es sin S y cuando se propagan es en la cabecera de los métodos con la S y luego el nombre de la sesión, en este caso fecha no válida set. En este caso no es necesario poner en la cabecera del método throws fecha no válida exception, porque para propagar las excepciones de tipo no comprobadas, del tipo .exception, no hay que hacer nada. Aún así, si lo queremos poner, pues es opcional. De todos modos, hay que tener en cuenta que si utilizamos excepciones comprobadas y cuando trabajemos con ficheros van a ser comprobadas, sí que habrá que tratar las excepciones de dos formas distintas, o añadir la cláusula throws en la cabecera del método o utilizar el try. Hay que elegir una de las dos cosas cuando utilicemos excepciones de tipo comprobado, por tanto. No podemos poner las dos a la vez. Utilizamos el try capturando de esa forma la sesión o propagamos la sesión utilizando el throws. Por lo tanto, para tratar las excepciones tenemos que tener en cuenta dependiendo si son de tipo comprobadas, de tipo exception, o de tipo no comprobadas, de tipo runtime exception. Si son de tipo exception, tenemos dos opciones, o utilizar el bloque try catch o propagarlas utilizando la cláusula throws en la cabecera del método correspondiente. Si son de tipo runtime exception, volvemos a tener las dos opciones, pero difiere un poco la propagación. Podemos utilizar el bloque try catch o bien podemos propagarla no haciendo nada.